Retornamos a nuestro espacio Lo que pasó en la entrevista central con el doctor Víctor Calderón y estamos tratando el tema de mortalidad materna en la República Dominicana y también hemos dado algunos datos de la región y somos el tercer país, según Víctor Calderón, en mortalidad materna en la región de las Américas. Liz hacía una pregunta antes de irnos a la pausa de cuál es el protocolo, al ABC de lo que tendríamos que hacer para una maternidad como en los segura. ciclones, Como antes, durante antes y y después. después. No, claro que sí. Mira, realmente eso no es tan sencillo como la gente entiende practicarlo, porque las eventualidades se dan y tiene componente personal y componente institucional. Ahora, cuando usted quiere hacer una maternidad segura, usted tiene que tratar de que el paciente que está frente a usted tiene que hacerle una anamnesis, o sea, una buena historia clínica, donde usted pueda identificar cuáles son los riesgos que ese paciente puede tener y su hijo, porque naturalmente uno piensa en la pareja, madre e hijo. Entonces uno logra luego hacer ese levantamiento, garantizar al paciente primero que si llega en una condición, por ejemplo, en un trabajo de parto, un parto prematuro, como detener ese parto prematuro, garantizar una sala adecuada con una incubadora, con ventiladores, con medicamentos para madurar los pulmones, que por eso es necesario, inductores de la madurez. Tenemos que tener también sangre disponible para esos pacientes, que eso es grave. Aquí tenemos un hemocentro que realmente no ha sido exitoso. Tengo que decir con honestidad, porque eso se creó y tenía una perspectiva de un gran centro para abastecer de sangre a todo el territorio y de repente eso se ha quedado... El problema es que la materia prima principal no llega porque todavía no tenemos la cultura de donación en la República Dominicana. Entonces la sangre es un comercio aquí, la gente compra y vende. Entonces, efectivamente. Es muy difícil que hasta que no se establezcan unas políticas claras de que ese es un producto importante para la vida de la gente. Y fundamental para garantizarle vida. Donación que no se venda. Así es. Entonces no vamos a resolver nunca eso. Sí, pero eso era la parte de la gestión del hemocentro. Ese tipo de fomento. De fomentar la cultura del donante, porque así como fomentar el donante de sangre, así también de órganos, que no se hace en el país, eso es muy penoso. Sí. Bien, entonces ya ese, digamos, es el antes. El antes, ya la embarazada, se hace todo ese proceso de identificación de posibles riesgos. Y mantenerlo ahí ante cualquier eventualidad. Y entonces posiblemente habría que hacer una separación. Y entonces, ¿dónde se hace esa atención? ¿Eso es en el hospital, en la atención primaria? ¿Cómo? No, eso lo hacemos nosotros en el hospital, por ejemplo, un equipo. El equipo que está, se hacen reuniones dentro de diferentes departamentos. La unidad de cuidado intensivo neonatal, unidad de cuidado intensivo de adultos, sala de parto, no puede faltar ningún tipo de medicamento, eso es básico para dar el servicio. Y garantizar además que tenga médicos especialistas, dándole el seguimiento y acompañamiento a los médicos residentes. Hay casos donde lamentablemente tenemos que echar un ladito al médico residente y encargarse del médico ayudante, porque es muy grave cuando tenemos problemas que se necesita de rapidez quirúrgica para poder extraer un bebé porque hay un desprendimiento o hay una situación de un sufrimiento fetal. Si pasó un minuto más, eso es un niño que si no muere, queda con secuelas que lamentablemente no vamos a poder, como es la parte de la obstetricia, entregar a un niño a la sociedad que pueda adaptarse. Entonces, por ejemplo, una madre que vive en los kilómetros por allá, por la Independencia, embarazada, que está haciendo, llevando su atención prenatal en la unidad de atención primaria de la zona. Llega al momento del parto, llega a la maternidad. ¿Ella trae alguna información previa de lo que pasó con su embarazo en ese momento o llega y como si fuera cero? Es súper interesante tu pregunta, Montero, porque esas unidades de atención primaria lamentablemente, no ha habido como un impulso de los gobiernos, no le han importado. Eso es lo que nuestro amigo Nelson Rodríguez llama voluntad política. Voluntad política no ha existido. O sea, no hay una política pública donde diga, bueno, este va a ser nuestra entrada para nuestra principal entrada al sistema de salud, como debe ser. Se dice que el modelo de atención de República Dominicana es basado en atención primaria. Entonces estamos hablando mentiras. Eso no es posible, eso jamás. Es que no es eso. La atención primaria tiene otro componente mucho más de ahí.
porque eso se hace personalizado, enfocado, orientado, es donde el paciente se enseña, se aprende, se busca. Mira, tú tener, por ejemplo, una cobertura de 500 familias, donde cuando se hace de manera correcta, donde tú tienes el conocimiento de esas 500 familias, quién es hipertenso, quién es diabético, quién está embarazada, quién sufre de cáncer de mama, quién está en la condición que esté, y que tú tengas promotores de salud yendo a ese lugar a dar la asistencia. Que ese paciente cuando va a la consulta saben que si no llegó, ¿por qué no llegó hoy? El promotor va y la lleva a la consulta al otro día y ella tiene que darle excusa porque no fue, porque realmente estamos preocupados por su salud. Pero cuando ya tiene 36 semanas de gestación, ella no puede quedarse en ese ambiente. Ella tiene que ser trasladada ya al área donde va a tener ya su parto final. No se puede quedar en la comunidad porque no hay una capacidad resolutiva para darle el final a su parto. No tenemos en las unidades de atención primaria. Eso es lo que dice la rutina y la teoría de lo que deberíamos hacer. De lo que si deberíamos lo hacer. Correctamente y pensando en un parto, en un embarazo seguro y un parto seguro. Exactamente. Eso en caso de que se esté haciendo como así debe hacerse. Sí. Entonces, la realidad que tenemos, siguiendo en ese mismo orden, en las unidades de atención primaria es que quien brinda esa atención en esas unidades es un médico familiar. Sí, y muchas veces médicos que están recién graduados están haciendo sus pasantías. Entonces, en ese sentido, nos gustaría poder abordar el tema de la importancia de tener en esas unidades de atención primaria personal capacitado y especializado aún en esas áreas rurales, porque lo que sucede es que esas personas que están en esas áreas rurales tienen que desplazarse hasta donde puedan encontrar un hospital especializado y esa atención que necesitan. Realmente las unidades de atención primaria no solamente tienen médico familiar, también incluye un médico pediatra y un médico obstetra. Están incluidos dentro de lo que son los parámetros de la atención primaria, pero cuando hablamos ya de esas zonas muy lejas de la ciudad, entonces yo creo que debe existir un tipo de política donde esos médicos que se van lejos deben totalmente ser remunerados de otra manera. Claro que sí. Deben ser... O sea, que tú estarías de acuerdo en que, porque aquí tenemos un salario estándar, horizontal para todo el mundo, el que trabaja en Santo Domingo y el que trabaja en Pernales. No pueden cobrar lo mismo, Entonces, imposible. ¿tú estarías de acuerdo con que hubiese un salario diferenciado, como hizo Lula en Brasil en su momento? Efectivamente. Entonces Lula en Brasil decidió que la atención primaria era lo que iba, que eso era lo que iba a garantizar, modificar como los países desarrollados. Y entonces dijo, no, todo el que vaya a trabajar en atención primaria ganará más que los que estén en otros servicios. Claro. Y terminó mucha gente que estaba en la cogiendo para los pueblos. Yendo a la atención primaria. Claro que sí. Donde un médico de atención primaria ganaba alrededor de $4,000. Así en mismo Brasil. Es. Así es. Yo estuve revisando ese programa. Son de las cosas que tendríamos nosotros que comenzar a pensar. Claro. Porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 30, 40 años, los resultados no van a cambiar. No vamos a cambiar, porque tampoco tenemos una red importante para nosotros trasladar a los pacientes que se complican, porque lo que tenemos que hacer es tener hospitales con capacidad para dar respuesta en todas las 32 provincias, y eso no lo tenemos, lamentablemente. Lamentablemente. Hay que trasladar a esos pacientes, si son de trauma o son obstétricos, como quiera, a la ciudad capital, viven la mayoría. Todavía siguen llegando aquí. Entonces hay una red que pueda tú comunicarte con ellos, darle un traslado efectivo a esos pacientes, con médicos y enfermeras que puedan, ante cualquier eventualidad, durante el traslado, alguna eventualidad que pueda ocurrir, darle respuesta a eso. No lo tenemos, entonces eso es gravísimo, por eso es que siguen muriendo. Llegan los pacientes en condiciones muy graves a los hospitales. Yo recibí, por ejemplo, en San Lorenzo de los Minas, sobre todo cuando estuve allá, del sur y del este, una cantidad de pacientes que era imposible nosotros dar respuesta a esa cantidad de pacientes. No sé si siguen llegando igual, porque hace 2 o 3 años de eso que ya... Entonces, la mortalidad materna fue uno de los indicadores que se consideraron cuando se definieron allá en la ONU los objetivos sostenibles. Sostenibles, que eran 2015. Y ahí, bueno, había que cumplir con unas metas. República Dominicana en su momento no cumplió con las metas. No cumplió con las metas. Y ahora tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Igual hay un indicador. Al 2030. Al 2030 que deben cumplir el país. Estamos en el 2023. Sí. Casi ya comiendo el lechoncito, 8 meses. Ya estamos en el mes 9. Entonces, bueno, sí, ya casi 3 meses. Hay que prepararse ya.
¿Crees tú que en este tiempo que nos resta para llegar al 2030, cuál es la meta que tenemos que Mira, la con meta tenemos que cumplir? se ha trazado en la ODC, ¿no? Es de 70 por 100.000 nacidos vivos. Y estamos en Y 107. estamos en 107. Ay, y Dios ya mío. usted se dio cuenta cómo logramos de 1996 bajar de 229 por 100.000 a lo que fue el caso de 107. Fueron 25 años. Sí, sí. Y si apenas nos quedan 8 años, 7 años para llegar a ese objetivo, yo creo que va a ser un poco cuesta arriba hacerlo. Ojalá que lo No- podamos no lograr, llega- porque no el deseo de llegamos. nosotros es... Claro que se logre, claro. Pero para lograr eso tendríamos que No. Para poder lograr, modificar el modelo que tenemos. tenemos que mejorar el modelo de atención, totalmente que sí. Hay que buscar más recursos para la salud. Pero por amor a Dios. En un país donde apenas se emplea el 1.9% del Producto Interno Bruto en salud, es imposible que nosotros, muchas cosas se están haciendo, de verdad se lo digo. Yo creo que salud necesita un mayor presupuesto para poder ejecutar todos estos planes que tenemos. ¿Estarías tú de acuerdo, Víctor Calderón, en que en vez de subsidiar la gasolina para que andemos por ahí rodando, que le diéramos esos recursos a salud? Oh, pero 100.000 veces. Yo prefiero, la vida es lo más codiciado que tiene un ser humano, lo que más aprecia el ser humano es su vida. Y lamentablemente, mira ahora como tenemos abarrotados los hospitales de niños con dengue. Sí, con dengue. Porque pero volvimos y seguimos haciendo lo mismo. Por lo cambiamos. mismo. En este El país tema de la atención deberíamos también ser lo hablábamos al de- inicio. Mira, si tú doctorado- tomas ese dinerito, doctorado ¿verdad? en dengue. Doctorado en dengue, porque claro. Y él siempre No, nos, mira, siempre de nos pasa hecho, lo mismo. los médicos manejan increíblemente, los pediatras, Sí, pero manejan luego increíble. siempre nos pasa lo mismo. pero no pasa la misma Siempre cosa. lo mismo. Lo Entonces, mismo. Tomando en cuenta, doctor, lo que usted mencionaba en una de sus intervenciones, que decía el 95% de las muertes Son maternas son evitables. Evitables. Hablaba el doctor Montero de voluntad política. ¿Se siguen muriendo mujeres por falta de voluntad política, seguimiento? Mira, yo diría que nuestras muertes maternas, si nosotros hacemos el análisis y hacemos realmente un examen exhaustivo de por qué se mueren, sería muy triste la realidad de esto, muy penoso. Yo le puedo decir a ustedes que cuando yo era director materno infantil, yo me movía a todo el país, recorriendo las diferentes provincias, y llegué casos de pacientes que yo encontraba muertos en su cama durante toda la noche y nadie le pasó visita. Qué Y cuando la triste, fueron a levantar, la paciente estaba muerta. qué triste. Y eso yo lo puedo decir, en 2 o 3 pueblos me pasó lo mismo. Entonces, ¿qué la reacción que uno puede tener? Yo fui a visitar un pueblo, yo revisaba con un amigo, el doctor Lafontaine, revisaba las estadísticas de mortalidad por mes. Y en una me encuentro, pero Puerto Plata, yo sé que me están escuchando algunos de los amigos de Puerto Plata. Encuentro que para el mismo periodo de marzo había una muerte. Y en marzo encuentro 7 muertes maternas. ¿Qué pasó aquí? Déjame ver qué ha pasado. Yo recuerdo que tomé hasta mi propio vehículo y me fui a Puerto Plata. Me fui acompañado de la doctora Austria de la Rosa, que entonces era la directora regional de salud, e hicimos una asamblea en Puerto Plata. Y descubrimos la razón, cuál fue. Una razón que tuvimos que tomar correctivo del lugar. Señores, no murió una paciente más. Oye, Por la vigilancia que tuvieron ustedes. no murió una como paciente autoridad. más. Entonces yo te digo que hay muchas razones que si nosotros, lamentablemente que ocupa posiciones de esta naturaleza, tiene que estar muy en el medio, tiene que estar trabajando, tiene que entregarse a cuerpo y alma para esto. Víctor, Porque esto no es tú que has fácil. estado en los diferentes niveles, Sí. nivel de ahí frente A nivel asistencial. frente a la trinchera, Todos en el los nivel- escalones, en el ¿no? nivel asistencial, Sí. y también tuviste en el nivel, digamos, nacional, tuviste la experiencia de cuando hubo la separación de funciones y tal. 8 años después de la separación de funciones, ¿tú crees que eso ha sido beneficioso para el sistema de salud? ¿Hemos mejorado, cambiado algunos indicadores sanitarios a partir de esa reforma que se hizo en la República Dominicana? ¿O Mira, el o país estamos todavía... todavía se necesitan seguir haciendo y hay que revisar la ley. Entonces, la mortalidad materna fue uno de los indicadores que se consideraron cuando se definieron allá en la ONU los Objetivos sostenibles. sostenibles que eran De desarrollo sostenible. 2015. Y ahí, Sí, bueno, pero ahí había no que se- cumplir con unas metas.
República Dominicana en su momento no cumplió con la meta. No cumplió con la meta. Y ahora tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Igual hay un sostenible. indicador Al 2030. al 2030 que debemos cumplir el país. Estamos en el 2023. Sí. Casi ya comiendo el 7 lechoncito, 8 meses. Ya estamos en el mes 9. Entonces, Bueno, sí, ya verdaderamente, 3 meses. Hay que prepararse ya. ¿Crees tú que en ese tiempo que nos resta para llegar al 2030, cuál es la meta que tenemos que Mira, la con meta tenemos que cumplir? se ha trazado en la ODC, ¿no? Es de 70 por 100.000 nacidos vivos. Y estamos en 107. Y estamos en 107. Ay, y ya usted se dio cuenta cómo logramos de 1996 bajar de 229 por 100.000 a lo que fue el caso de 107. Fueron 25 años. Sí, sí. Y si apenas nos quedan 8 años, 7 años para llegar a ese objetivo, yo creo que va a ser un poco cuesta arriba hacerlo. Ojalá que lo podamos lograr, porque el deseo de nosotros es... Claro que se logre, claro. Pero para lograr eso tendríamos que... Para poder lograr... modificar el modelo que tenemos. Tenemos que mejorar el modelo de atención, totalmente que sí. Hay que buscar más recursos para la salud. Pero por amor a Dios. En un país donde apenas se emplea el 1.9% del Producto Interno Bruto en salud, es imposible que nosotros... Muchas cosas se están haciendo, de verdad se lo digo. Yo creo que salud necesita un mayor presupuesto para poder ejecutar todos estos planes que tenemos. ¿Estarías tú de acuerdo, Víctor Calderón, en que en vez de subsidiar la gasolina para que andemos por ahí rodando, que le diéramos esos recursos a salud? Oh, pero 100.000 veces. Yo prefiero, la vida es lo más codiciado que tiene un ser humano, lo que más aprecia el ser humano es su vida. Y lamentablemente, mira ahora como tenemos abarrotados los hospitales de niños con dengue. Sí, con dengue. Porque volvimos y seguimos haciendo lo mismo. Por lo mismo. En este El país tema de la deberíamos atención también lo hablábamos al de- inicio. Mira, si tú tomas ese dinerito, doctorado ¿verdad? en dengue. Doctorado en dengue, porque claro. Y él siempre No, nos mira, siempre de nos pasa hecho, lo mismo. los médicos manejan increíblemente, los pediatras, Sí, pero manejan luego que- siempre nos pasa lo mismo. pero no pasa la misma Siempre cosa. lo mismo. Lo Entonces, mismo. Tomando en cuenta, doctor, lo que usted mencionaba en una de sus intervenciones, que decía el 95% de las muertes Son maternas son evitables. Evitables. Hablaba el doctor Montero de voluntad política. ¿Se siguen muriendo mujeres por falta de voluntad política, seguimiento? Mira, yo diría que nuestras muertes maternas, si nosotros hacemos el análisis y hacemos realmente un examen exhaustivo de por qué se mueren, sería muy triste la realidad de esto, muy penoso. Yo le puedo decir a ustedes que cuando yo era director materno infantil, yo me movía a todo el país, recorriendo las diferentes provincias, y llegué casos de pacientes que yo encontraba muertos en su cama. Durante toda la noche nadie le pasó visita. Qué Y cuando la triste. fueron a levantar, la paciente estaba muerta. Qué triste. Y eso yo lo puedo decir, en 2 o 3 pueblos me pasó lo mismo. Entonces, ¿qué usted la reacción que uno puede tener? Yo fui a visitar un pueblo, yo revisaba con un amigo, el doctor Lafontaine, revisaba las estadísticas de mortalidad por mes. Y en una me encuentro, pero Puerto Plata, yo sé que me están escuchando algunos de los amigos de Puerto Plata, encuentro que para el mismo periodo de marzo había una muerte. Y en marzo encuentro 7 muertes maternas. ¿Qué pasó aquí? Déjame ver qué ha pasado. Yo recuerdo que tomé hasta mi propio vehículo y me fui a Puerto Plata. Me fui acompañado de la doctora Austria de la Rosa, que entonces era la directora regional de salud, e hicimos una asamblea en Puerto Plata. Y descubrimos la razón, cuál fue. Una razón que tuvimos que tomar correctivo del lugar. Señores, no murió una paciente más. Oye, Por la vigilancia que tuvieron ustedes. no murió una como paciente autoridad. más. Entonces yo te digo que hay muchas razones que si nosotros, lamentablemente que ocupa posiciones de esta naturaleza, tiene que estar muy en el medio, tiene que estar trabajando, tiene que entregarse a cuerpo y alma para esto. Víctor, Porque esto no es tú que has fácil. estado en los diferentes niveles, Sí. nivel de ahí frente A nivel asistencial. frente a la trinchera, Todos en el los nivel- escalones, en el ¿no? nivel asistencial, Sí. y también tuviste en el nivel, digamos, nacional, tuviste la experiencia de cuando hubo la separación de funciones y tal. 8 años después de la separación de funciones, ¿tú crees que eso ha sido beneficioso para el sistema de salud? ¿Hemos mejorado, cambiado algunos indicadores sanitarios a partir de esa reforma que se hizo en la República Dominicana? ¿O Mira, el país... estamos todavía
Todavía se necesitan seguir haciendo, y hay que revisar la ley, la 8701, debemos hacer una revisión. De hecho, estos cambios, se esperaba ya que para esta fecha tuviésemos mejores resultados, no lo hemos obtenido, eso es cierto, pero era necesario que hiciéramos esa separación de funciones. Entiendo que la parte del Ministerio de Salud, que a veces se olvida. Pero llegó al ministro con una bata blanca. Pero ahí que voy, a veces eso. Se olvida él, se olvida del ministro habla más de hospitales que el mismo doctor, mi querido amigo Lama. Pero realmente la parte que corresponde al ministerio, hay fallitos que debemos corregir para poder aplicar realmente esa parte que tiene que ver mucho con... Entonces, en concreto con relación a la mortalidad materna, ¿qué cosas tendríamos que hacer en los próximos 8 años para cumplir con el indicador que está proponiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Mira, realmente lo primero es que deberíamos es pensar lo siguiente. No hay forma en el mundo, con el simple hecho de nosotros lograr poner en marcha en todo el país un programa de lo que es prevención del embarazo no deseado. Cuidadito con que la gente piense que es el aborto. Prevención de embarazo no deseado. No hablamos de aborto, hablamos la prevención con los programas de planificación, ¿verdad? La salud, reforzar lo que es el programa de salud sexual y reproductiva y lo que es también el programa de la salud materna, que no se está trabajando en ese sentido. Con ese simple hecho se logra un 25% de reducción de la mortalidad materna. Porque ¿cuál es la única razón para usted morirse por una muerte materna? Estar embarazado. Sí. Y si usted tiene un embarazo que usted no planificó ni deseó, ahí comienzan los problemas. Factor de riesgo ya ahí. No hay el mismo cuidado, el mismo seguimiento. No es lo mismo, claro. Señores, no es igual. Ahora, lo que hay que hacer es prevenir el embarazo, colocando, y además, ¿cómo es posible todavía a esta altura de juego, en el año 2023, que República Dominicana no se haga lo que es una verdadera orientación, yo diría una capacitación más de allá, lo que es la educación sexual y reproductiva? ¿Cómo que en las escuelas, en las universidades, la gente, hablarle de salud sexual y reproductiva es un mito? Eso es un tabú. Es un tabú, un susto. No, eso es provocando, llevando a la gente a la promiscuidad. Pero señores, qué ignorancia tan grande. Es un tabú en este país. Yo tengo pacientes en mi consulta privada que le pregunto, pero doctor, ¿cómo es posible que nosotros tenemos un año de casado y no nos planificamos y de repente no estoy embarazado? Lo único que yo hago es que a los 14 días del ciclo yo no tengo relaciones, los primeros 5 días después, pero no pasa un susto. Y yo, bueno, pero yo no sé si usted está sabiendo que usted está haciendo lo correcto. Desconoce lo que es el ciclo menstrual, desconoce cuál momento la mujer se embaraza, cuál es el momento de riesgo. Pero la mayoría de la gente desconoce eso. Si nosotros educamos a la población y le enseñamos cómo funciona su cuerpo, su organismo, qué es la menstruación, por qué se embaraza, y además lo adoptamos de medio de planificación, y cambiamos la cultura. Sí. Porque si mi mamá me tuvo a los 16 años, yo puedo tener mi hijo a los 15. Y la mayor pobreza viene de ahí. Elías Piña, El Ceibo, Busca, Asua, tiene una cantidad de pacientes de niñas embarazadas increíble. Pero es porque vieron esos antecedentes en sus familiares. Y tenemos que trabajar en cambiar esa cultura que tenemos en República Dominicana. Que los países que se multiplican a temprana edad tienden a desaparecer, dice Aristóteles. Y eso es así, eso es cierto. O sea que si hacemos prevención de embarazos, no estamos hablando de aborto, embarazos no deseados ni planificados. Ni planificados. Oye, el 25% dice la Organización Mundial de la Salud. Educación. Se reduce con esa y educación. Sobre salud sexual y reproductiva. Salud sexual, no la reproductiva. Claro. En las escuelas. Solo con esas 2 acciones podríamos estar reduciendo. Mira, si tenemos 100 a 75 con esa acción. Si hacemos prevención del embarazo, ya estamos eliminando esa acción, la causa fundamental de la muerte, que es el embarazo. Sí, porque también tenemos que saber que parte de la mortalidad materna son las maniobras abortivas. Sí, tiene un 8% de mortalidad, un 8 o un 10% de mortalidad materna. Sí, entonces son en zonas clandestinas
en condiciones muy infrahumanas que se lo hacen las eso niñas. tiene trancado el Código Procesal Penal, Lo tiene- 30 años. Sí, sí, por eso yo digo que debemos que trabajar. Y 3 causales nada más, 3 cositas Sí, nada más. Y pero eso, tenemos que trabajar en lo que es la prevención del embarazo. Y de verdad yo aplaudo esa postura que usted tiene, doctor. Yo siempre he Sí. dicho lo mismo, de que la visión debe ser educar bien. Educación. Educar bien en términos sexual a Claro. los adolescentes para entonces Exactamente. no llegar al punto del aborto. Claro. Es más fácil optar por el aborto Pero mucho que más fajarse a sencillo, educar a una porque tu población. vida corre peligro con un Exacto, aborto. Porque claro mientras que tú con un sí. método de planificación, si los gobiernos, porque yo tengo pacientes a veces yo le hago indicación y no entienden pero los métodos. ese grupo que contra el aborto también es el grupo que contra la educación sexual, no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Es un Una grupo contradicción. No es una contradicción, es una locura que yo no entiendo qué pasa. Si nosotros además incluimos lo que es mayor presupuesto a salud, nosotros podemos conseguir mejores éxitos. Porque lograr, lamentablemente, lo que gana un médico, que tiene que dividirse en 3 partes. Si usted coge un médico y le pone 8 horas de trabajo, de 8 a 4 de la tarde en un solo hospital, le aseguro a usted que los resultados son diferentes, totalmente diferentes. Bien, pero con esas 8 horas de trabajo el médico tiene que ser capaz de reproducirse, vivir en condiciones... Ah, Dar no. servicio como en millonario, diferentes pero vivir centros. con No, condiciones- pero claro que sí, Sí, sí. claro, pero así como debe ser. Bueno, pues, Dale esas 8 horas de trabajo con un sueldo, un salario digno, como debe ser, como debe ganar un profesional de la salud. Eso es tarea para la próxima reforma fiscal, entonces. No, pero avísame que yo quiero participar con No, ya ustedes. Quiero participar dijo con un, usted. un prestante político dominicano que el próximo gobierno, independientemente del que gane, Sí. va a tener obligatoriamente que hacer la llamada reforma fiscal. Totalmente. Entonces es un momento importante para que se diga cuánto necesita salud Claro. para poder acometer todas estas cosas que usted está diciendo, Sí, muy para de mejorar acuerdo. ese indicador de mortalidad materna y, por supuesto, otros indicadores de salud que si lo ponemos aquí en la lista, pues vamos a salir en lista roja En muchas cosas. en muchas Este es cosas. solo uno, En solo muchas uno de cosas. los tantos Solo unos problemas. aspectos, porque son muchos los aspectos, claro. No hablamos de las comorbilidades. Son muchos los pacientes que llegan bien y se van a su casa con una morbilidad, o sea, con una Condición. que- condición diferente de salud. Eso es tremendo también. Bueno, doctor, definitivamente una conversación demasiado interesante la que hemos tenido con usted en esta mañana. Muy agradecidos de que nos haya acompañado, Gracias. que haya aceptado la invitación aquí a Lo que pasó. Gracias a ustedes por esa gentil invitación. Y qué bien me sentí en mi casa. Excelente. Gracias, doctor. Queda abierta entonces la invitación Claro que para sí. una Una próxima próxima ocasión. ocasión. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima semana cuando nos reencontremos aquí en Lo que pasó, este segmento especial dedicado al sector salud.